Wow, Cada ¿usted, clase. usted toca guitarra? Sí, sí, sí. Ah, Doy clase. Ah, qué grande. Sí, yo di como clases de ukulele antes de iniciar. Ah, mira vos, qué bueno, che. Ah, Sí, sí, doy clases yo ya hace varios años. ¿en serio? Así que, bueno, Entonces, ustedes están bien, entonces. sí, estamos muy bien. Tuvimos una Navidad tranquila. Ujú. Así paseando con muchas personas. ¿Usted cómo fue su Navidad? Bien, bien, muy bien. Con la familia pasamos acá. Ah, qué ¿Ustedes bueno. festejan Navidad, no? Sí, Sí, también. sí. Nosotros festejamos Navidades, mi como tiempo del año favorito. Ajá. Sí, sí, porque allá hace frío, ¿no? En Estados Unidos. En Navidad, acá hace calor. Sí, claro, ese. En Utah hay nieve. Sí, mucha nieve allá. Ahora, pero ese fue mi segunda Navidad acá en Argentina. Y Mm. ese es que como era una sorpresa para mí, mi primera Navidad. Es que, hace calor. Es como, Sí, sí, hace, como 40 y pico grados. Ya, hace mucho calor, sí, sí, Sí. sí. Acá hace mucho calor. Así que, y bueno, yo, este, así que, bueno, yo estuve también haciendo algunas cosas allá en la iglesia donde ¿Ah, sí? yo voy y donde me congrego, y bueno, tuvimos ahí unas misas de Navidad, Qué unas lindo. pasas de esos tiempos, ¿viste? Navideños. Mm, Así que nosotros también tenemos un tiempo especial donde festejamos la Navidad y todo, mm. la natividad, digamos. Y después el 1 de enero ya festejamos un dogma mariano, que es María, Madre de Dios. Ah, Festejamos, celebramos diferentes dogmas en el sí. año, y uno de ellos es la natividad de Cristo. Nosotros creemos que es Dios. Entonces María, al concebir a Cristo, al Hijo de Dios, creemos que María es Madre de Dios, y esto lo celebramos a partir del 1 de enero. Entonces es como, Sí. como nuevo año, pero festejan algo diferente. No, en el año tenemos lo que se llama los tiempos litúrgicos, de lo que es de la tradición cristiana. Por ejemplo, celebramos la Pascua, también tenemos los tiempos de Adviento, que son antes de Navidad, Mm. y bueno, entonces vamos, en el año tenemos distintas lo que sería fiestas litúrgicas Qué que bueno. celebramos. Sí, sí, bueno, es una tradición cristiana que ya viene desde hace un tiempo largo. Mm. Qué bueno. Y entonces lo próximo es el 1 de enero. Exactamente, 1 de enero. Y, bueno, Aquí que lo voy a ver, esto sería lo que es calendario litúrgico. Eh, Tenemos acá enero, tenemos Navidad, bautismo del Señor, después tenemos miércoles de ceniza, anunciación del Señor, tenemos lo que es la Pascua, ascensión del Señor, celebramos Pentecostés, Santísima Trinidad, Corpus Christi, Sagrado Corazón de Jesús, martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo, Asunción de la Virgen María, eh, el Día de los Santos, de todos los santos, el 1 del 11, Inmaculada Concepción el 8, como habíamos dicho. Bueno, tiene muchos tiempos el calendario litúrgico, donde hay celebraciones en la iglesia de todo el año. wow. Así que eso es lo que ya se ha puesto por tradición ya desde siempre en la iglesia. Qué lindo. Sí, sí. Sí, nosotros en nuestra iglesia tenemos algunas celebraciones también, como, no sé, obvio, Pascua, Navidad, cosas así. Ujú. Es algo chistoso, es como el 24 de julio, es el día de pionero, de que recordamos cuando los pioneros, cuando fueron como expulsados de sus hogares
durante tiempos de mucha persecución, ellos viajaron a Utah como a muchísima distancia y festejamos como eso un día y como ayer o anteayer, creo que era lunes, entonces anteayer era el cumpleaños de José Smith también. Ajá. Entonces, no era como una fiesta, pero es como recordamos eso también, cosas así. Pero, qué bueno. Y también, Santiago, sí, estamos acá para continuar la charla que tuvimos en el IPF. Sí, 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 sí. Yo no me acuerdo bien, les había comentado sobre el tema de los apóstoles. Me habían Claro. dicho el tema de la restauración. Sí. Bien, habíamos comentado, bueno, el tema de la restauración. Yo me había quedado pensando lo que ustedes me dijeron sobre el tema de que hubo apóstoles que en el primer siglo habían dejado discípulos. Yo le había comentado que habían dejado discípulos y bueno, ahí habíamos quedado en ese Sí. tema de que habían dejado discípulos. Y es interesante porque yo tenía algunas preguntas después con eso, el tema de que los discípulos practicaban ciertas doctrinas, ¿no? Que había dejado la iglesia, que había establecido la iglesia primitiva. Si José Smith vino a hacer una restauración, mi pregunta es, ¿cuáles son las doctrinas primitivas que José Smith restauró? Entonces, esa es mi pregunta. como, ¿cuáles doctrinas son diferentes? No, como fueron perdidos que tenemos hoy en este día. Claro, si José Smith restauró, restaurar sería como arreglar, volver a arreglar no algo nuevo, algo, no algo nuevo, ¿no? Sino que él restaura algo que ya existía en el primer siglo, sí, claro, de los apóstoles. Que algo que la iglesia ha perdido que José Smith restauró. Claro, la iglesia lo pierde en el siglo II, en el segundo siglo, luego de la muerte de los apóstoles. Bien, lo que yo quería saber era cuáles son las doctrinas que restaura Smith de los apóstoles, las doctrinas apostólicas. ¿Cuáles son las que restaura él? ¿Cuáles son las que se pierden en la iglesia y él las restaura? Eso sería mi pregunta. Esa es una pregunta buenísima. Y si hay como algunas doctrinas de que nosotros podríamos como hablar, pero creo que el más importante, la doctrina más importante que perdimos durante ese tiempo era la doctrina de revelación, o para añadir al canon, como para un profeta o un apóstol, alguien llamado de Dios, para recibir revelación y escribir escritura. Perdimos eso, ¿no? Es como después del primer siglo, había un consejo y ellos compilaron el canon y dejaron a Dios no puede hablar más. Entonces, esa sería como la doctrina más fundamental, porque los demás doctrinas pueden venir de revelación a alguien escogido de Dios, ¿no? De que es algo que aprendemos de la Biblia, es que Dios llama a profetas para revelar su voluntad. Y ellos pueden escribir eso para compartir con los demás. Y cuando ese dejó a pasar, era una apostasía. Porque literalmente como las ventanas del cielo estaban cerradas. Porque las personas dijeron que ese es todo lo que hay. Entonces, esa sería mi respuesta de que la revelación y la continuación del canon sería una doctrina o una práctica muy importante que José Smith restauró. Ajá. ¿Y dónde estaría eso en la enseñanza apostólica? ¿Dónde estaría definido o dicho quizás literalmente o no literalmente, pero sí por ahí de alguna manera que iba a haber un nuevo canon y que se iba a restaurar en el tiempo posterior, que se iba a restaurar
la doctrina de poder añadir libros al canon. ¿A dónde estaría eso? O sea, ¿cuándo enseñaron los apóstoles ¿Qué eso? significa canon en inglés? Canon. Like the scriptural canon. Ah, okay. It's, I'm saying that like the apostasy happened when they closed the canon and said you can't add more. Okay. Okay. No, no entiendo en español. Ok. No, está bien, entonces, donde dice, Exactamente. ¿Dónde los apóstoles enseñaron, Ujú, los apóstoles, que iba a haber un nuevo canon ujú. añadido a lo que ellos habían escrito? Eso es lo que yo quisiera. Nosotros no creemos que los apóstoles eligieron que iba a ser el canon, ¿no? De que eran Claro. personas más tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Es de que el hecho de que Pablo continuó escribiendo cartas, Ujú. Pedro escribió cartas, y todo eso, Sí, de que ellos, mientras Pablo estaba escribiendo una carta, él no pensó como, estoy escribiendo la Biblia, canon, ¿no? exactamente. Sí, sí. Sí, eso, estoy escribiendo a Corinto, ¿no? O Exacto, estoy escribiendo sí, sí, a sí. Roma, Sí, ¿no? Y como Pedro dijo, las cartas de Pablo eran escritura, sí. pero no era el canon, no era No. la Biblia. No, Y no. nosotros, cuando las personas compiló todo eso y dijeron, este es el canon, Ajá. nosotros perdimos esa como revelación de que en la Biblia Dios siempre hablaba a sus siervos. Sí. El único momento de que él dejó hablar a nosotros es por iniquidad, ¿no? Ujú. Y es cuando Dios habla a una persona, ellos escriben esas palabras, sean escritura, ¿no? Sí. Entonces, es para nosotros el hecho de que ese dejó pasar, significa que, uno, quizás el mundo estaba en iniquidad, o de que ellos cerraron las ventanas de los cielos, y dos, de que estamos en una apostasía. Claro. Entonces, si vos me decís que cuando Pablo escribía Ujú. no sabía que era canon, Perdón. no sabía. Bueno, Pablo no sabía cuando escribía que eso iba a ser canon después. O sí lo sabía. Ese es solo mi como pensamiento de eso, no soy Pablo, obvio, pero es por Pablo, probablemente sabía que esa es la palabra de Dios a Roma, esa es la palabra de Dios a Corinto, Ujú. pero él no pensó, estoy escribiendo libro número 50 en la Exacto. Biblia de 66 libros, Bien, ¿no? bien, sí. O más, pero hay más en el libro. Exactamente. Lo que yo digo es, Ujú. está bien, quizás él escribía palabra de Dios, pero él también, además de escribir palabra de Dios, él transmitía oralmente palabra de Dios. Exactamente. Entonces lo que Pablo hablaba, lo que Pablo predicaba, ese querigma primitivo, lo que él predicaba al principio, esa predicación oral era palabra de Dios. No solamente se convertía en palabra de Dios cuando lo escribía, sino su predicación era palabra de Dios. Sí, Bien. usted estaba leyendo Doctrina y Convenios, ¿no? Sí, Hay una parte que dice de cuando los líderes de la iglesia hablan bajo la influencia del Espíritu Santo, es escritura. son inspirados por el Espíritu Santo. Exactamente, nosotros creemos lo mismo. ¿Ustedes creen que son inspirados por el Espíritu Santo cuando hablan, cuando predican? Sí, es nosotros. Yo tengo 20 años, él tiene 18. No sé castellano bien. Sí, Entonces, sí. cada palabra yo dijo es del Espíritu. Exactamente, sin el Espíritu Santo no podemos sobrevivir en esa obra, ¿no? Bien. Y estamos bajo la influencia del Espíritu Santo. Y creemos mucho de que esa revelación de Dios a sus siervos y profetas todavía sigue, ¿no? Claro. De que yo puedo hablar por medio del Espíritu Santo y yo puedo recibir revelación por mi vida, porque ese es que tengo, mi vida está encargada de mí, ¿no? Pero de como la iglesia entera o el mundo entero,
es el profeta. Exacto, entiendo. Y, por ejemplo, Ujú. vos me decís, era lo que escribió, luego fue dado a conocer como canon, lo que escribió el apóstol, ¿no? Ujú. Después pasó a ser escritura y canon Claro. de 66 o 72 libros, Sí, o claro. 73 libros. Bien, entonces, lo que yo me pregunto es, si hubo la apostasía luego de que murieron ellos, ¿cómo nosotros estamos seguros de que esos escritos que después fueron la Biblia, Ujú. con la cual José Smith después José Smith creyó en una Biblia que él tenía Ujú. y creyó en el Evangelio, perdón, en la carta de Santiago, Sí. donde dice que pidan sabiduría? Bueno, él creyó en eso. Ujú. ¿Cómo José Smith creyó en eso? ¿O cómo nosotros podemos creer en eso Ujú. si luego de que murió el último apóstol empezó la apostasía? Esa apostasía no pudo haber generado algo infalible como es el canon. O sea, la apostasía, al ser falible, al tener errores, la apostasía, ¿cómo pudo haber eh, dirimido o definido estos libros del canon sin error si estaban siendo apóstatas los que definieron eso? Nosotros en nuestra iglesia no creemos que la Biblia es infalible. No es infalible la No. Biblia. Bien, Sí, así es que creemos. Creemos que la Biblia fue compilado por personas imperfectas, fue traducido por personas imperfectas y puede ser errores. Es nosotros en nuestra iglesia creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué es exactamente? Yo sé exactamente el inglés, pero voy a buscar. Sí. Es algo que se llama un artículo de fe. Perdón, estoy No, está buscando bien. unas cosas que había anotado. Número 8. A ver. Perdón, que quiero buscar un... No pasa nada. ¿Quisiera leerlo? Dice, creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. También creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Bien, ¿por qué? Perdón, No, está la bien. primera parte, como decía, crean por... Creemos que la Biblia es correcta si es traducido correctamente. Si está traducida correctamente, Sí, bien. creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. Bien, entonces, nosotros tenemos los primeros manuscritos que han sido, que no los tenemos, incluso, ya no los tenemos, pero estos han sido copiados. Bien, esos que han sido copiados en los primeros siglos, ¿estaban traducidos correctamente, copiados correctamente? Yo no sé. Sabemos. Porque podría ser, quizás no. Porque al copiarlo como palabra por palabra, a veces Sí. es difícil, ¿no? Quizás una o dos palabras cambió, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros tenemos que confiar en aquellos discípulos de los apóstoles o aquellos eh, que copiaron las palabras o que tradujeron en escrito las palabras de aquellos apóstoles que lo habían recibido, ¿no? Lo que pasa es que después de esto se hicieron traducciones de la Biblia. Se hizo una muy conocida que es la Vulgata latina, que es la traducción al latín. Bueno, y de la cual después vinieron muchas otras traducciones, de la que salió, por ejemplo, una muy conocida en inglés, que es la King James, que es la que salió en inglés. Exactamente. Bueno, la cuestión es que la King James está traducida casi literalmente al español por la Reina Valera. Está casi literalmente traducida del inglés al español. Entonces, si nosotros vamos viendo esta secuencia, podemos decir que la Reina Valera podría ser una traducción correcta.
Y nosotros Y también, como mi compañero dijo más temprano, que creemos en revelación. Y yo creo mucho de que tenemos un profeta de Dios. Y él recibe revelación por todo el mundo. Y sé que la traducción Ujú. a King James, no sé en español, Sí, King James. es la traducción correctamente. Porque creo mucho en revelación y sé que el profeta tiene el poder para recibir revelación por todo el mundo. Sí. Ujú. Exactamente, de que es como usted dijo, sin los apóstoles, es cuando las personas imperfectas compilando cosas por maneras imperfectas, tenemos que confiar, ¿no? Es confiar que ellos lo hicieron bien. Ellos lo hicieron bien. Los que Claro. compilaron estos libros, que Ujú. son la Biblia, lo hicieron bien, digamos. Claro, tenemos O que sea, confiar, fueron ¿no? infalibles. Claro. Fueron infalibles. Infalibles. Claro, ellos fueron infalibles al decir que Santiago, la carta de Santiago es palabra de Dios, que primera de Pedro, segunda de Pedro es palabra de Dios. Bueno, los libros que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Serían infalibles ellos al decir esto es palabra de Dios? ¿O ahí no serían infalibles? Nosotros creemos que sí son palabras de Dios, pero no creemos que cuando un profeta recibe revelación, de que es literalmente su boca, él habla y es solo Dios hablando. Es como, es Dios le da revelación, pero todavía es como esa persona en su propio Sí, lenguaje, eso ¿no? sí entendemos. Sí, Exactamente, entonces sí. Yo digo cuando se define, Nosotros tenemos acá, no sé, por ejemplo, tenemos carta de Santiago, primera de Pedro, tenemos Juan, tenemos acá el Apocalipsis. Entonces, y después acá tenemos, por ejemplo, el Evangelio de Judas, el Evangelio apócrifo de Judas, ¿no? Sí. Entonces, alguien toma todos estos escritos, hay muchos escritos diferentes, entonces dice, el Evangelio de Judas no es palabra de Dios, Sí. pero Santiago sí es palabra de Dios, primera de Pedro sí es palabra de Dios, Apocalipsis sí es palabra de Dios. Entonces, en esos momentos, cuando él está haciendo esta selección, tiene que ser infalible, porque si es falible esta persona, entonces puede ser que en realidad Santiago no sea palabra de Dios, que primera de Pedro no sea palabra de Dios. Él necesariamente tiene que haber sido infalible, tiene que haber recibido de Dios la revelación por la cual decir esto sí es palabra de Dios y el Evangelio de Judas no. A eso es lo que me refiero. Esa autoridad que hizo eso, ¿fue falible o infalible? Esa es mi pregunta. Falible. Fue falible. Sí. Falible. Entonces puede ser que la carta de Santiago no sea realmente palabra de Dios. Nosotros creemos que sí fue palabra de Dios, porque las personas que lo escribieron tenían la autoridad de escribirlos, ¿no? Ajá. ¿Y cuál era y por qué ellos tenían autoridad? Porque Jesucristo Recibían esa ¿qué? autoridad directamente de Jesús. La autoridad de Jesús. El Pero ¿cómo sacerdocio. sabemos? ¿Cómo sabemos eso? O sea, ¿quiénes son los? Por medio de fe. Claro, pero ¿cómo podremos saber? O sea, ¿cuáles son las personas que tenían autoridad para escribir cartas del Nuevo Testamento y para que sean palabra de Dios? ¿Qué era lo que tenían que tener esas personas? ¿Quiénes tenían que ser, primeramente? Exactamente, eso es una muy buena pregunta. Entonces, la cosa que ellos tenían que tener se llama el sacerdocio. Entonces, Jesucristo dio ese sacerdocio a sus 12 apóstoles. A sus 12, exactamente. Y les dio la carga de ir a todo el mundo y ser discípulos de cada nación, ¿no? Entonces, ellos tenían la autoridad de guiar el pueblo. Ellos eran los profetas, ellos eran las personas encargadas del mundo. Bien.
Ellos, Pero me cuando, estás hablando de los 12, claro, y no de sus discípulos. no, claro, ellos llamaron a personas también Sí, y les dieron autoridad, pero como en su nivel local. Como, por ejemplo, cómo funciona en nuestra iglesia, así es como vemos que pasó como en ese tiempo. En nuestra iglesia tenemos 12 apóstoles. ujú, Ellos llaman a personas a ser líderes, pero en sus lugares locales, ¿no? ujú. Como acá en Bahía tenemos un presidente de Estaca, ¿no? Y está encargado de como la mitad de Bahía. Eran llamados de alguien como más arriba, esa estructura, con los apóstoles primero. Sí, No eran discípulos de ese apóstol, fue llamado de ese apóstol. El apóstol todavía está arriba. claro, sí, sí, el apóstol era más importante. La Exactamente. cuestión es que yo digo para escribir los libros que sean palabra de Dios. Sí, tienen No tenían que ser apóstoles, sí, solo tenían que tener esa autoridad, ese sacerdocio. tenían que tener la autoridad del sacerdocio que le daba un apóstol. Ujú. Pero los apóstoles todavía tenían las llaves. Si sacamos esos Sí, sí, sí. apóstoles, No, Es- tenían la llave. los demás no tienen la autoridad a guiar todo el mundo. No, pero sí tuvieron la autoridad para escribir palabra de Dios, Sí, claro. Por ejemplo, Lucas, sí, que no fue apóstol. exactamente, sí. Bueno, por eso mismo yo decía, entonces, había muchos escritos, pero hubo alguien que tuvo que definir que esos escritos fueron palabra de Dios. Ujú. Hubo alguien, hubo una autoridad que Y- tuvo que definir eso. Y esa autoridad eran los apóstoles. Eso, pero si ya habían muerto los apóstoles, ¿cómo? Entonces no tenemos esa autoridad ahora. Entonces las personas que Es compilaron el canon no tenían la autoridad de hacerlo. Si no tenían la autoridad de hacerlo, ¿cómo sabemos que ese canon realmente es el canon verdadero, que son palabras de Dios? Eso es mi pregunta. Porque la canon de que los apóstoles El canon se escribieron, colpina en el siglo IV. claro, En el siglo IV, en el siglo III, ya se sabía más o menos los libros que circulaban en la iglesia, ¿no? mm, Pero en el siglo IV se compila. En el siglo IV se dice esto acá, esto acá, esto acá, esto acá. Claro. Y estos que están acá, no. La cuestión es que esa autoridad, ujú, vos me decís que es una autoridad que no es apostólica, ujú, que no es infalible y que esa autoridad tampoco tiene realmente la autoridad, valga la redundancia, apostólica. ¿Entendés? Entonces, si no tienen esa autoridad, ¿cómo yo estoy seguro de que esos libros que ellos pusieron ahí son realmente palabra de Dios y no fueron puestos solamente por azar, solamente fueron puestos por voluntad de ellos, por voluntad humana, por voluntad de esas personas? ¿Yo cómo sé eso? Porque yo realmente necesito una autoridad, y esa autoridad para que estos libros sean realmente palabra de Dios, tiene que haber sido infalible, no tiene que haber tenido error. Porque Claro. si esa autoridad tenía error, yo hoy cuando tengo la Biblia acá, no puedo decir, sí, realmente esta carta es de Santiago, realmente es palabra de Dios la carta de primera de Pedro. ¿Entiendes? A eso es lo que yo me refiero. sí, No tengo autoridad porque vos me decís que los apóstoles ya habían muerto, ujú, no habían dejado a nadie. Entonces, ¿con qué autoridad yo me quedo? Y si esa autoridad se restaura después, ujú, en el siglo XVIII, si esa autoridad se restaura ahí, eh, ¿cómo sé yo que esa autoridad que restauró eso, a partir de unos libros, que uno no sabe si realmente tuvieron autoridad apostólica, cómo esa persona en el siglo XVIII utiliza un libro que no sabe si tuvo autoridad apostólica cuando fue compilado, para decir que yo restauro algo de la autoridad apostólica? No sé si me No, sí, llevo a entiendo explicar. perfectamente. Y una autoridad que siempre funciona y quizás con ese pensamiento después tenemos que irnos, Sí, pero no hay problema, no hay problema. es una autoridad de que siempre podemos usar, es la misma autoridad o el mismo poder de que ellos escribieron la palabra de Dios.
de que ellos tienen que actuar bajo del Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo es la misma manera de que podemos saber si fue escrito por el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo me confirma a mí Ujú. si realmente el Espíritu Santo fue el que escribió o si el Espíritu Santo fue quien inspiró a estas personas para que sean esos libros. Exactamente. Porque el Espíritu Santo sabe si Él inspiró a esas personas o no. Exactamente. El Espíritu Entonces, Santo lo sabe. La cuestión es cómo lo sé yo. por medio de la oración, es usted, Santiago, cuando usted lea la Biblia, ¿cómo se siente? ¿Bien? Sí, sí, seguramente. ¿Se Sí, siente en paz? sí, en paz. Sí. Es como en el libro de Galateos, creo que se llama en español. Galateos. Gálatas. Gálatas. Gálatas, sí, sí. Gálatas, gracias. Habla sobre los frutos del Espíritu. Sí, Uno de esos es paz. exactamente, sí, sí, sí. Si oramos a Dios, preguntamos, Padre, ¿la Biblia es verdadera o tiene verdad? Ujú. Y nos sentimos de paz, podemos saber que ese es el Espíritu Santo testificando que es así. Y esa es la misma manera de que usted, Santiago, Claro. puede saber si el libro de Mormón también Claro, es la palabra sí, de Dios. sí, eso me lo habían dicho y está bien, yo lo respeto. La cuestión es de que yo respeto esa postura. La cuestión es que un musulmán me va a venir y me va a decir, usted tiene fe en el Corán, usted tiene fe en Alá, que Alá le va a revelar de que Mahoma es el profeta, y un musulmán te va a decir, sí, yo creo en el Corán, porque a mí Alá me lo reveló, vos decís el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es Dios. Bueno, el Espíritu Santo, perdón, el Espíritu Santo al ser Dios revela, pero los musulmanes creen que Alá, al ser Dios, también revela. Y él reveló en el Corán, que fue hecho por Mahoma, Ujú. que Mahoma es su profeta y que Alá es el único Dios verdadero. Y eso está revelado por Dios y le da paz a un musulmán. Un musulmán va a decir, yo tengo paz en que el Corán es la palabra de Dios. Sin embargo, el Corán no es la palabra de Dios. Entonces, por más de que un musulmán me diga que él siente paz al, al creer que el Corán es la palabra de Dios, yo no me puedo fiar en su sentimiento personal para yo creer realmente. Él tiene que demostrar evidencia de que el Corán es palabra de Dios o de que Mahoma realmente es un profeta. ¿Entendés? Sí. Entonces, y otra cosa, la Biblia se puede fundamentar, la Biblia como escrito inspirado se puede fundamentar por la misma autoridad que le dio aquella primitiva iglesia que compiló el canon, o que esa primitiva iglesia que fue recolectando las cartas de Pablo, que fue recolectando las cartas de Pedro, y que luego de un análisis exhaustivo además, y también de revelación, pudo decir, bueno, esta carta es palabra de Dios y esto lo dejamos acá. Y esto verdaderamente es palabra de Dios. Entonces yo a la autoridad esa, yo le tengo que dar cierto peso, porque si yo no tengo una autoridad con un peso realmente fuerte, yo hoy no puedo decir que esta Biblia es palabra de Dios. O sea, ¿quién me lo garantiza a mí? ¿Quién me ayuda a mí como una garantía de peso de que realmente la Biblia y esos libros que están ahí sean la palabra? ¿Entendés? Sí, Y no entiendo. creo que una persona, después de 18 siglos, que me viene y me dice, sí, esto es palabra de Dios, porque yo lo digo y porque ha sido revelado hacia mí, sin embargo, esa palabra no tenía, cuando fue compilada, no había una autoridad de peso, una autoridad apostólica que la haya compilado, pero yo lo creo así solamente porque ha habido una revelación privada hacia mí. Me parece que es caer en una falacia de circularidad que podría caer un musulmán también con el Corán. Un musulmán dice, bueno, el Corán es la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque el Corán lo dice. Y Mahoma es su profeta. ¿Por qué? Bueno, porque Mahoma lo dice, porque Mahoma recibió una revelación y es profeta. Ujú. Entonces yo no entiendo, quizás yo, porque puedo hablar con un musulmán y puedo hasta quizás debatir con un musulmán, pero yo digo ustedes, cuando viene un musulmán, yo siempre me hice esta pregunta, ustedes los mormones, cuando dicen que Smith fue un profeta, pero viene un musulmán y dice, pero Mahoma fue en realidad el profeta, y él hizo el Corán, y no el libro del Mormón. Creo que el Corán realmente es la palabra, lo que le faltaba añadir a la Biblia, y no el libro del Mormón. Ahí yo no sé qué harían ustedes, ¿no? Es algo de revelación personal. Pues es necesario para saber por nosotros mismos, ¿no? Mm. Y sé que con todo mi corazón que esa es la iglesia que Jesucristo estableció. Y ese es por medio de oración. Sí, Sé que usted puede recibir la misma respuesta si usted oró y preguntar a Dios mm, si el libro de Mormón es verdadero. Porque si el libro de Mormón es verdadero, cada principio que enseñamos es verdadero. Porque el libro de Mormón es la evidencia. Y sé que eso, y queremos decir eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Y su pregunta era una pregunta buena y yo quiero un poquito de tiempo para pensar de eso, sí, también. sí, sí, no hay problema. Yo, ¿Hay otro momento en que podríamos juntarnos? quizás? sí, tengo tu número. Ahí Claro. hablamos. Justo ahora estaba desocupado. Sí, hay un día en que usted usualmente tiene desocupado. Y en la semana siempre estoy bastante lleno de trabajo, ¿viste? Pero sí los fines de semana, puede ser un sábado o un domingo, pero yo te voy a escribir a ver cuál. Pero yo quisiera eso, que lo puedas pensar, por lo menos para que lo podamos hablar, la autoridad realmente apostólica para que los libros sean esos libros, Sí. tiene que haber sido falible o infalible. Eso es mi pregunta, porque si fue falible, entonces yo no puedo creer que estos libros de la Biblia realmente hoy sean verdaderamente palabra de Dios, si esa autoridad fue infalible. Para mí por ahí tiene que haber sido, si fue falible, por ahí para mí tiene que haber sido infalible y tiene que haber recibido alguna revelación de Dios verdadera para que pueda eh, definir, ¿no?, esos libros. Pero bueno, obviamente queda para la próxima que... No, claro. A mí me gusta investigar. No, claro. Me gusta investigar siempre y... Sí, yo también, a investigar es algo muy bueno, ¿no? Dios quiere que nosotros pensamos, ¿no? Bueno, les agradezco por haber venido igual por la charla. No, gracias a usted, Santiago. Bueno.